Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en la lectura del Bhagavad Gita en Mar del Plata. Estamos en Espacio Govinda de Hare Krishna Mar del Plata, nuestro colectivo cultural. Y vamos a continuar con la lectura. La semana pasada leímos hasta el texto número 35 del capítulo 1. ¿Sí? El primer capítulo se llama Observando el campo de batalla. ¿Sí? Entonces leímos la primera parte donde se habla del campo de batalla, quiénes están de un lado, quiénes están del otro. Arjuna que le pide a Krishna que lo lleve al centro para ver quiénes estaban ahí presentes, se tocan las caracolas y Arjuna empieza a presentar dudas, como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Empieza a presentar algunos tópicos, digamos, de por qué no quiere pelear. Eso es a partir del texto número 27, que más o menos Arjuna empieza a presentar esto. Entonces, yo les propongo que leamos desde el texto 27 hasta el 35 para repetir y ver todas estas dudas que empieza a presentar Arjuna. Y ya desde el texto 36 leemos la traducción y el significado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer como un pequeño repaso, como para que todos estemos ubicados donde estamos. Y después sí ya continuamos desde el 36 en adelante leyendo la traducción del verso y el significado dado por Srila Prabhupada. También son personajes, en esta parte es bastante importante Sanjaya y Dhritarashtra, ¿no? Sus comentarios y cómo le cuenta a Dhritarashtra a Sanjaya lo que va pasando y cómo se van ubicando Krishna y Arjuna en lo que va pasando. Dhritarashtra era el rey ciego, y Sanjaya su asistente, su secretario. Que tenía poderes siddhis y podía ver lo que pasaba en el campo de batalla sin estar. Entonces estaba acá contándole lo que estaba pasando allá, Sanjaya, al rey ciego. Era como un Zoom de antes, pero como una camarita, diríamos, o algo así. Ahí estaba filmando. Así que bueno, empezamos con una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno. Hola Ro, ahí vi que te conectaste también. Empezamos entonces con en el capítulo 27, capítulo 1. Observando los ejércitos. Traducción, vamos a leer traducciones primero. Texto 27. Cuando el hijo de Kunti, Arjuna, vio a todas esas diversas clases de parientes y amigos, se llenó de compasión y dijo lo siguiente. 28. Arjuna dijo, mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. 29. Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco gandiva se me está rebalando de la mano y la piel me arde. 30. O sea, esto muestra el efecto en el cuerpo que le estaba generando tremenda situación, ¿no? Porque después al final algo de esto se va a mencionar otra vez. 30. Ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Solo veo cosas que serán causa de infortunio. Oh Krishna, destructor del demonio Keshi. 31. No veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esta batalla. Ni puedo desear, mi querido Krishna, ninguna victoria, reino ni felicidad subsecuentes. O sea, primero, lo que se dice es que en los primeros versos que leímos recién es la compasión de Arjuna, de no querer matar a personas que eran su familia, en definitiva, entre otras cosas, ¿no? Y después, bueno, también estaba Dronacharya, que era su maestro, estaba su abuelo, que después igual Srila Prabhupada va a explicar por qué quedaron del otro bando. Y ahora empieza a hablar de, bueno, y si aunque ganen no voy a poder disfrutar nada porque maté a todos mis seres queridos. Entonces ahora empieza a hablar como de otro tópico dentro de las razones por las que no quiere pelear. 32 sí. al 35. ¿Tenemos el significado ahora? Como ya lo leímos la vez pasada hasta el 35, ya leímos traducción y significado, y leemos, claro, para ponernos Es un grupo de versos para ponernos en órbita. Ay, gracias, perdón. 32 al 35.
Oh Govinda, ¿de qué nos sirve un reino, la felicidad o incluso la propia vida, cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla? Oh Madhusudana, ¿cuántos maestros, padres, hijos, abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cuñados y demás familiares están dispuestos a perder la vida y sus propiedades y se encuentran ante mí? ¿Por qué habría yo de desear matarlos, aún a pesar de que si no lo hago, ellos me maten a mí? Oh sustentador de todas las entidades vivientes, no estoy dispuesto a pelear con ellos, ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. ¿Qué placer vamos a obtener de matar a los hijos de Dhritarashtra? Texto 36. Traducción y significado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Si matamos a esos agresores, el pecado se apoderará de nosotros. Por lo tanto, no está bien que matemos a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros amigos. Oh Krishna, esposo de la diosa de la fortuna, ¿qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices si matamos a nuestros propios parientes? Si se fijan acá en la primera parte de lo que habla es el karma. Está diciendo, si yo los mato, Me va a volver. Claro, esto me va a regresar, o sea, ¿para qué lo voy a hacer, no? Entonces, ¿para qué voy a pelear si después me van a llegar las reacciones de ese efecto? Y después, bueno, vuelve a hablar del tema del disfrute. ¿Qué voy a ganar? ¿Cómo voy a ser feliz igual estoy matando a mis parientes, no? Significado. De acuerdo con los mandatos médicos, hay 6 clases de agresores. 1, el que administra veneno. 2, el que le prende fuego a la casa de otro. 3, el que ataca con armas mortales. 4, el que roba las riquezas. 5, el que ocupa la tierra de otro. Y 6, el que rapta a la esposa de otro. Hoy estábamos hablando con Jean que estos puntos, todos fueron, prácticamente todos, Duryodhana. Que es en general el bando opuesto a Krishna y Arjuna. Serían los, sí. Los Kurus. Sí, los Kauravas. Los Kauravas quisieron matar a Arjuna y a su familia de todas estas maneras. Les dieron veneno para ver si los mataban, no lo lograron. Le prendieron fuego a la casa y se lograron escapar, gracias a Krishna y a su tío Vidura, que siempre les tiraban alguna ayuda. Los atacaron, les robaron el reino. La tierra, todo. O sea, hicieron prácticamente todo. Y a la esposa le sacaron, digamos, su dignidad en la forma que hablamos la vez pasada, ¿no? Que la quisieron desnudar frente a todo un grupo de... bueno, frente a toda una audiencia. Y no lo lograron gracias a que Krishna la salvó. O sea que todas estas, Arjuna tenía todas, o sea, no había, digamos, casi ninguna que dijera de que no los tuviera que matar a Duryodhana, según los mandamientos védicos. ¿Cómo me hiciste? O sea, todas, cumplió todas. Aunque acá dice con que una de esas se cumpla, la persona podría matar al otro, ¿no? Está bien que en ese momento eran personas santas y estaban con todo el conocimiento, ¿no? No es como ahora que uno no está capacitado para matar a otro, porque no estamos en el nivel ni de Arjuna, ni de Krishna. Ni tenemos tampoco las mismas leyes. Ni tenemos las mismas leyes. Esto es el momento aquel. A esa clase de agresores se le debe matar de inmediato y no se incurre en ningún pecado al hacerlo. Matar a esos agresores es lo propio en el caso de cualquier hombre ordinario, pero Arjuna no era una persona común ni corriente. Él era santo por naturaleza y en consecuencia quería tratar con ellos de una manera santa. Esta clase de santidad, sin embargo, no es para un kshatriya. Un kshatriya es un guerrero o un político. Aunque un hombre responsable de la administración de un estado tiene la obligación de ser santo, no debe ser cobarde. Por ejemplo, el señor Rama era tan santo que incluso hoy en día la gente está ansiosa de vivir en el reino del señor Rama, Rama Rajna. Pero el señor Rama nunca dio muestras de cobardía. Ravana se convirtió en agresor del señor Rama. Ravana. Sí, Ravana. Ravana parece que sí. Ravana se convirtió en el agresor del señor Rama al raptarle a esta su esposa Sita. Pero el señor Rama le dio a Ravana suficientes lecciones, sin paralelo en la historia del mundo. En el caso de Arjuna, no obstante, uno debe tener en cuenta el tipo especial de agresores con los que se enfrentaba, es decir, su propio abuelo, su propio maestro, amigos, hijos, nietos, etc. Debido a ello,
Arjuna creyó que no debía dar los rigurosos pasos que se requieren en contra de agresores corrientes. Además, a las personas santas se les aconseja perdonar. Estos mandamientos para personas santas son más importantes que cualquier emergencia política. Arjuna consideró que en vez de matar a sus propios parientes por razones políticas, era mejor perdonarlos con base en lo que dictaba la religión y el comportamiento santo. Por consiguiente, él no consideraba que semejante matanza sería provechosa simplemente en aras de la felicidad física y temporal. Al fin y al cabo, los reinos y los placeres de que ellos se derivan no son permanentes. Así que, ¿por qué habría él de arriesgar su vida y la salvación eterna al matar a sus propios parientes? Que Arjuna se dirigiera a Krishna llamándolo Madhava, o el esposo de la diosa de la fortuna, es también significativo en relación con esto. Él quería señalarle a Krishna que, como él era el esposo de la diosa de la fortuna, no debía inducirlo a hacer algo que, en fin de cuentas, sería causa de infortunio. Sin embargo, Krishna jamás le trae mala suerte a nadie, y mucho menos a sus devotos. Acá un poco esta situación de una reflexión, ¿no? Teniendo a la distancia, ¿no? Las armas mortales. También nos pone en situaciones de que tenemos que resolver cosas con nuestros maestros, con nuestros abuelos, con nuestros hijos, con nuestros padres, que hay que resolver aunque no nos guste, ¿no? Nos pasa mucho con los hijos, que tenemos que resolver cosas, quizás son duras, no nos gustan, pero tenemos que resolverlo por el bien del otro, ¿no? Pongo ese paralelismo un poco también para llevarlos a nuestro entendimiento del día de hoy, ¿no? De la vida hoy en día, que a veces tenemos que tomar decisiones que no nos gustan. Claro, los padres a veces por el bien del niño tienen que hacer algo que el niño por ahí en ese momento No lo ve como... no lo ve como algo bueno, pero uno sabe que a largo plazo es lo mejor para él. Y en ese momento por ahí uno tiene que tolerar que el niño se enoje con uno, ¿no? Sí, hoy en día también los padres, cuando son viejos, también pasa lo mismo. O en un trabajo, cuando o a un empleado tenés que marcarle algo. Bueno, nada, me pareció que podíamos llevarlo por ahí también. Pero, ¿vos crees que hacemos las cosas por los demás? Me parece que uno hace todo en pos del crecimiento de uno, ¿no? Todo lo que se presenta es en pos del crecimiento individual. Sí, bueno, pero hacemos cosas que quizás no nos gustan a veces. Es que nos pone la vida a esa situación para poder crecer. Lo mismo le pasó a Arjuna, que Claro. puso enfrente de la vida con cosas que tenía que hacer, aunque no le gustaban, tenía que hacer. Claro, perdón, te voy a repetir un poquito lo que dijo Vanina para que escuchen todos. Sí, todos. A veces lo que decía Vanina, si te entendí bien, es que a veces uno hace cosas, pero en realidad uno las hace siempre por el bien de uno, para uno evolucionar o crecer o desarrollarse. Creo que también Shyam lo que estaba diciendo es que a veces tenemos deberes de hijos, deberes de padres, deberes de... Empleador. Sí, de transeúnte. Se cayó una persona y no sigo de largo, me paro es mi deber, o sea, casi que si no lo hago es una... Por empatía. Claro, ya sea por empatía, o sea, si veo una persona que se cae y no la levanto es... Podría no hacerlo. Claro, Tu deber. el padre puede no educar al hijo, pero es su deber. El deber del padre es educarlo y ayudarlo a que esa persona progrese. En ese sentido lo decía Shyam. Y lo que dice el Bhagavad Gita es que al nosotros cumplir con nuestro dharma, con nuestro deber, eso es lo que nos da el crecimiento que vos decías. Al cumplir con eso, nosotros estamos desarrollándonos y creciendo, como estabas diciendo vos. No me gusta ese concepto de desapegarnos del resultado, ¿no? Lo hago porque es lo que corresponde. Claro, desapegándonos del resultado. Es una consecuencia. Claro, el hijo puede igual decidir, o la persona a la que llega a llorar también puede decir, no, soltame que no te conozco. Puede pedir que... Bueno, vos cumpliste con tu parte. Claro, está bueno eso, desapegarse también del resultado, está bueno. Texto 37 y 38. Oh Janardana. Aunque estos hombres, con sus corazones dominados por la codicia, no ven mal alguno en matar a su propia familia ni en reñir con amigos, ¿por qué nosotros que podemos ver el crimen en los que se incurre a destruir una familia, habríamos de cometer esos pecados? Significado.
Un kshatriya no puede rechazar una batalla o una apuesta cuando lo desafía algún rival. Ante una obligación tal, Arjuna no podía negarse a pelear, porque el bando de Duryodhana lo había retado. A este respecto, Arjuna consideró que el bando contrario quizás no veía los efectos que podía causar semejante desafío. Arjuna, no obstante, podía prever las malas consecuencias y no podía aceptar el reto. La obligación es de hecho ineludible, cuando el efecto es bueno, pero cuando no lo es, no se puede obligar a nadie. Después de considerar todos esos pros y contras, Arjuna decidió no pelear. Texto 39. Perdón. Sí. En este momento, cuando estaba hablando Arjuna con Krishna, Arjuna le dice que no quiere pelear directamente, como que ya estaba decidido, la decisión ya estaba tomada de Arjuna. O sea, Krishna todavía no habló. No. Por ahora Krishna está escuchando. Arjuna acá le dio un montón de excusas y argumentos. Le dio argumentos de compasión, de karma. Válidos. Todos válidos. Todavía hay más, incluso hay todavía más. Y él decía todo esto, y son argumentos fuertes. Sí. Y ahora Krishna en algún momento le va a contestar. Ahí viene la mejor parte. Texto 39. Con la destrucción de la dinastía, acá sigue Arjuna argumentando. Con la destrucción de la dinastía se destruye la tradición familiar eterna y con ello el resto de la familia se entrega a la religión. Significado. En el sistema de la institución Varna-ashram hay muchos principios que las tradiciones religiosas señalan para ayudar a los miembros de la familia a desarrollarse debidamente y a adquirir valores espirituales. Los miembros mayores son responsables de velar por el cumplimiento de dichos procesos purificadores en la familia, procesos que abarcan desde el nacimiento hasta la muerte. Pero al morir, esos miembros mayores pueden que las antedichas tradiciones familiares de purificación de la familia se suspendan y que los miembros restantes de la familia, los miembros menores, adopten hábitos irreligiosos, perdiendo con esto su oportunidad de lograr la salvación espiritual. Por lo tanto, bajo ningún concepto se debe matar a los miembros mayores de la familia. Interesante, ¿no? Y el mayor de todos era Bhishma, que está el abuelo, que estaba en el bando opuesto. Y el abuelo con mucha potencia, con mucho Shakti. Oh Krishna. 40. 40. Oh Krishna, cuando la religión prevalece en la familia, las mujeres de ésta se contaminan. Y de la degradación de la mujer, oh descendiente de Vrishni, surgen los hijos no deseados. Entonces acá otro argumento que está dando es, si yo mato a todos estos guerreros, las mujeres se van a quedar solas. ¿Qué va a pasar con ellas? Se van a agarrar cualquiera que las mantenga o que las ayude. O gente no capacitada, no con un estándar bueno. Claro, porque en realidad los guerreros eran los mejores, digamos, estaban todos en la batalla. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir en picada, o sea, las mujeres van a quedar solas. Y aparte la mujer, acá con este verso también la pone en una situación muy importante, ¿no? Porque si la mujer se degrada, todo se va al pebollo. Claro. Claro, el rol que tenían las mujeres era muy importante dentro de la sociedad, dentro de la familia. Porque si no surgen hijos que no van a seguir con las tradiciones, no van a seguir con el mundo, no van a seguir con las leyes, son hijos no deseados. Significado. Que la sociedad humana esté integrada por una buena población constituye el principio básico de la paz, la prosperidad y el progreso espiritual en la vida. Los principios religiosos del Varna-ashram estaban planeados de manera tal que en la sociedad prevaleciera la buena población, en aras del progreso espiritual general del Estado y la comunidad. El Varna Ashram es una forma que tenían védicamente de organizar la sociedad. Entonces, de acuerdo a las cualidades de cada persona, si era más sacerdotales, si le gustaba cultivar las vacas, o sea, no solo gustos, sino que tuviera cualidades. De acuerdo a sus cualidades, el puesto que tenían, digamos, era algo así.
Y después, eso era como a qué se dedicaban, y después la idea era que uno al principio estudiaba, se formaba, que era se llama brahmachari, se dedicaba solamente al estudio, después de eso uno se casaba, formaba familia, tenía hijos, y después de eso uno ya sea que fuera... Formó su familia, ya la hizo. Ya los hijos están grandes, ya todos están ubicados, digamos, por así decirlo. Podían dedicarse 100% a la vida espiritual, se llamaba la etapa de Vanaprastha, y por último había una etapa que se llamaba Sannyas, que podías tomarla o no, que ya era de completa renuncia. Entonces, bueno, era eso como se organizaba, o sea, es matricial, ¿no? Están las 4 órdenes y están los 4 ashrams y los 4 varnas, para organizar a la sociedad. Dicha población depende de la castidad y fidelidad de sus mujeres. Así como los niños son muy propensos a ser desencaminados, asimismo las mujeres son muy propensas a la degradación. Por eso, tanto los niños como las mujeres requieren que los miembros mayores de la familia los protejan. Mientras las mujeres se dedican a diversas prácticas religiosas, no serán desencaminadas hacia el adulterio. Según Chanakya Pandit, las mujeres son por lo general no son por lo general muy inteligentes y por ende no son dignas de confianza. De modo que siempre se las debe ocupar en las actividades religiosas de las diferentes tradiciones familiares, y así su castidad y devoción dará luz a una población buena y digna de participar en el sistema Varnashram. Con el fracaso de dicho Varnashram Dharma, naturalmente las mujeres quedan en libertad de actuar y mezclarse con los hombres, a raíz de lo cual se incurre en el adulterio, con el riesgo que aparezca una población no deseada. Hombres irresponsables también provocan el adulterio en la sociedad, y por ello, niños indeseables inundan la raza humana, con el riesgo de guerras y pestes. Acá lo que está diciendo un poco es que si los hombres que manejaban la sociedad abandonan esta sociedad, están todos perdidos, porque quedan los hombres de baja calaña y las mujeres quedan solas, con los hombres de baja calaña, que no van a saber llevarlas a la sociedad adelante. ¿No? Las mujeres quedan desprotegidas. Así que, nada, es lo que dice acá. 41. Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de esas familias corruptas caen porque las celebraciones para ofrecerles comidas y agua son detenidas por completo. Según las reglas y regulaciones de esas actividades fruitivas, es necesario ofrecerle comida y agua periódicamente a los antepasados de la familia. Esa ofrenda se realiza por medio de la adoración de Vishnu, porque comer los remanentes de comida que se le ha ofrecido a Vishnu puede liberarlo a uno de toda clase de acciones pecaminosas. A veces puede que los antepasados estén sufriendo de diversos tipos de reacciones pecaminosas y en ocasiones algunos de ellos ni siquiera pueden adquirir un cuerpo material, burdo, y se le obliga a permanecer en cuerpos sutiles, a manera de fantasmas. Así pues, cuando los descendientes le ofrecen remanentes de comida... ¿Puedes hablar un poquito más claro y más fuerte? Perdón. Gracias. Así pues, cuando los descendientes les ofrecen remanentes de comida, prayan, a sus antepasados, estos últimos se liberan de la vida de fantasma o de cualquier otro tipo de vida desdichada. Esa clase de ayuda que se les presta a los antepasados constituye una tradición familiar y aquellos que no siguen la vida devocional tienen el deber de ejecutar dichos rituales. Aquel que está dedicado a la vida devocional no tiene que realizar esas acciones por el simple hecho de ejecutar servicio devocional. Uno puede liberar toda clase de sufrimiento a cientos y miles de antepasados. En el Bhagavatam 11.5.41 se afirma: quien quiera que se haya refugiado en los pies del loto de Mukunda, el que otorga la liberación, abandonando toda clase de obligaciones, que haya tomado el sendero con toda seriedad, no tiene deberes ni obligaciones para con los semidioses, los sabios, las entidades vivientes en general, los familiares, la humanidad ni los antepasados. Dichas obligaciones se cumplen automáticamente mediante la ejecución del servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios. 42.
debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con ello la aparición de hijos no deseados, toda clase de proyectos de la comunidad y actividades de bienestar para la familia quedan devastados. Si vemos un poco hoy en la modernidad y lo ha pasado, las familias que se separan, ¿no? Con hijos chiquitos y uno no tiene quizás la dimensión de cómo afecta eso a la familia, a la sociedad y a los hijos, ¿no? Y no tenemos la conciencia de cómo tenemos que preservar la familia, que tenemos que estar muy conscientes al momento de casarnos o tener una pareja o tener un hijo, porque es una responsabilidad no solamente para nosotros como personas, sino para toda la sociedad. Como una persona que no es querida o no es, va a tener problemas en la sociedad. Entonces, es muy necesario eso, de tener una conciencia muy clara en el momento de la decisión de formar una familia. Incluso védicamente se dice que el momento de la concepción, o sea, el estado de conciencia que hayan tenido nuestros padres en el momento de concebirnos, afecta mucho de quiénes somos nosotros. Como que ese momento es muy importante para el estado de conciencia que nosotros podamos tener. Y uno lo puede observar en sus propias familias, como de acuerdo al estado en el que estaban los padres en cada momento de la vida, cada uno de los hijos, qué distintos son. ¿No? Bueno, nada, quería hacer ese paréntesis porque me parece interesante eso. Para la biodecodificación son 9 meses antes de que sea la concepción. Desde 9 meses 9 antes. meses antes es el proyecto sentido, cuando nosotros decimos, bueno, se empieza a crear el proyecto sentido de esa concepción. Mira, Como estás en ese momento es muy importante. Tiene sentido. Claro. Significado del 43. ¿43 o 42? 42. 42, perdón. Los proyectos de la comunidad para las 4 órdenes de sociedad humana, unidos a las actividades de bienestar familiar, tal como se presentan en la institución de Sanatan Dharma o Varnashram Dharma, tienen por objeto permitirle al ser humano que logre la salvación final. Por consiguiente, el hecho de que líderes y responsables de la sociedad rompan la tradición del Sanatan Dharma provoca el caos en la sociedad, y como consecuencia de ello, la gente se olvida de la finalidad de la vida, Vishnu. A esos dirigentes se los tilda de ciegos, y las personas que los siguen se dirigen sin duda hacia el caos. Texto 43. Oh Krishna, sustentador de la gente, he oído a través de la sucesión discipular que aquellos cuyas tradiciones familiares fueron destruidas moran siempre en el infierno. Arjuna, significado. Arjuna no basa su argumento en su propia experiencia personal, sino en lo que les ha oído decir a las autoridades. O sea, acá lo que está refiriéndose Prabhupada en el significado es las autoridades que dice acá, es la sucesión discipular. ¿Qué significa esto? Que esto se lo contó Krishna. Ahí hay toda una, que de hecho está al inicio de toda del Bhagavad Gita, está toda la sucesión discipular y de ahí nos lo cuentan a nosotros, ¿no? Entonces, es como que es algo que nadie se inventó, que a nadie le fue cambiando, no es tipo teléfono descompuesto que uno le va, no, ¿cómo se dice? Sí, es teléfono descompuesto, ¿no? Sí. No es tipo teléfono descompuesto, es que se va traspasando el conocimiento sin adulteración de uno a otro, en la sucesión discipular que se llama. Entonces está Krishna, Brahma, Narada, que es su hijo, Vyasa y así. Va a llegar a Prabhupada. Claro, está delante de todo en el... ¿Mostrás, por favor? Sí, lo mostré. También. Yo sé que tenía lógica que no quiera luchar. Tenía un montón de justificaciones para... Tenía un montón de justificaciones. De argumentos que no sabemos si son válidos. Tenía un montón de argumentos. Sí. Arjuna no basa su argumento en su propia experiencia personal, sino en lo que les ha oído decir a las autoridades. Esa es la manera de recibir verdadero conocimiento. Uno no puede llegar al verdadero punto de poseer conocimiento real sin que lo ayude la persona indicada, la cual ya tiene ese conocimiento en su posesión. Un ejemplo que siempre da de esto Srila Prabhupada es el de ¿quién es tu padre? Tenemos que ir a la autoridad es la madre. La única que va a saber exactamente quién es el padre es la madde. Salvo en algunas circunstancias
no sé cuál sería, pero es la madre, es la que, entonces en este caso es la autoridad, sería, entonces en cada situación hay una autoridad de algo. Entonces bueno, ese es el ejemplo que a veces pone Srila Prabhupada. En la institución Varna Ashram hay un sistema mediante el cual, antes de morir, uno tiene que realizar el proceso de ablución por sus actividades pecaminosas. Aquel que siempre está dedicado a actividades pecaminosas debe utilizar el proceso de expiación denominado prayashita. Si no lo hace, es seguro que será trasladado a los planetas infernales para tener una vida desgraciada como resultado de las actividades pecaminosas. Igual es interesante que en este verso Arjuna dice, he oído. No dice esto es así. Dice, he oído, como que le está preguntando. Escuché esto, ¿es así? Y acá un agregado. En el Vaishnavismo el infierno está, pero lo que no se cree como el catolicismo, que es eterno. No es eterno. Es un momento. Es un pasaje. Es un digamos. pasaje de la eternidad que pasa el alma. Pero no es eterno. Llega un momento que salís. 44. Ay de mí, cuán extraño es que nos estemos disponiendo a cometer grandes actos pecaminosos. Llevados por el deseo de disfrutar la felicidad imperial, estamos decididos a matar a nuestros propios parientes. Ahí sigue Arjuna. Movido por intereses egoístas, puede que uno se siente inclinado a cometer actos pecaminosos, tales como darle la muerte a su propio hermano, padre o madre. Existen muchos de tales casos en la historia del mundo, pero Arjuna, siendo un santo devoto del Señor, siempre está consciente de los principios morales, y por ende se cuida bien de realizar semejantes actividades. Texto 45. Para mí sería mejor que los hijos de Dhritarashtra, armas en mano, me mataran en el campo de batalla, desarmado y sin ofrecer resistencia. O sea, miren el estado de conciencia de Arjuna, increíble, ¿no? Bueno, no, la verdad que para matar y para ir a hacer toda esta locura, mejor que me maten a mí. Eso está pensando. Como que uno pensaría que esta es una buena forma de pensar, ¿no? Pero Krishna nos va a corregir. Pero Sí. es, lo que sí muestra es un corazón noble Que era un santo. de Arjuna, ¿no? Un corazón noble. Sí, nosotros no tenemos. A mí alguien me viene a atacar o a querer matar, lo voy a intentar matar yo. No estoy en la situación de Arjuna de ver. Pero si es tu hermano, Y si mi hermano capaz que también. no sé. Sí. Yo pensé con más razón. Claro, quiero matar a mi hermano y lo siento, amigo, pero. Significado. De acuerdo con los principios kshatriyas de pelea, es costumbre no atacar a un enemigo desarmado y que no está dispuesto a pelear. Arjuna, sin embargo, decidió que no pelearía, aunque el enemigo lo atacara en una situación como esa. Él lo tomó en cuenta cuán decidido a pelear se hallaba el otro bando. Todos esos síntomas se deben a la benevolencia que en él se manifiesta por ser un gran devoto del Señor. 46. Sanjaya dijo, Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, echó a un lado su arco y flechas y con la mente presa de dolor se sentó en la cuadriga. Imaginen la escena, ¿no? Significado. Mientras Arjuna observaba la situación del enemigo, se hallaba de pie en la cuadriga, pero estaba tan afligido y lleno de lamentación que se sentó de nuevo, haciendo a un lado su arco y sus flechas. Una persona así de bondadosa y magnánima y que esté dedicada al servicio devocional del Señor, se encuentra en condiciones de recibir el conocimiento acerca del ser. Acá Prabhupada ya nos está contando que básicamente Arjuna va a recibir este conocimiento por parte de Krishna. Porque es una persona noble y preparada, magnánima, bondadosa. Capítulo 2. Resumen del contenido del Gita. ¿Puedo aportar algo? Entonces, ya pasamos el primer verso, nos pusieron la escena y empezaron las dudas de Arjuna. Ese es como el resumen del primer capítulo. El segundo capítulo se llama el resumen del Bhagavad Gita porque nos va a presentar los temas principales sin tanta profundidad, aunque es
un capítulo muy denso de contenido y de información muy lindo. Y va a empezar con con las dudas de Arjuna. Primero viene una bofeteada de Krishna a Arjuna, como que lo despierta, y van a seguir algunas dudas de Arjuna. Y después Krishna le va a hablar de lo que se llama jnana, que es, la palabra jnana significa conocimiento, y el conocimiento al que se refiere aquí en esta parte es la diferencia entre lo que hay, entre la materia y el espíritu. Entonces Krishna le va a hablar de eso especialmente al inicio. Y después le va a hablar de el proceso que se llama de transmigración, de transmigración del alma, como el alma pasa de un cuerpo a otro. O sea que cuando uno... no quiero spoilear todo. ¿Cómo? Desencarna. Claro, cuando uno deja esta vestimenta, en realidad no muere, ¿no? Entonces, ahí le va a decir Arjuna, le va a decir Krishna, bueno, ¿y a quién vas a matar si en realidad no estás matando a nadie? Estoy spoileando total, sí. La muerte. Claro, si somos eternos. Entonces ahí va a hablar un poco de eso y después también le va a hablar, le va a empezar a hablar y a contar del servicio devocional a Arjuna y cómo él conocerse a sí mismo. Va a hablar un poco de la autorrealización. En este capítulo todo eso. Así que bueno, comenzamos con las dudas siguen las dudas de Arjuna. Resumen del contenido del Gita. Texto 1. Sanjaya dijo: al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudana, Krishna, se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado. La compasión, la lamentación y las lágrimas materiales son todos signos de ignorancia acerca del verdadero ser. La compasión por el alma eterna denota la perfecta comprensión del ser. La palabra Madhusudana es significativa en este verso. El señor Krishna mató al demonio Madhu, y ahora Arjuna quería que Krishna matara al demonio de la incomprensión que lo había dominado en el desempeño de su deber. Nadie sabe dónde debe aplicarse la compasión. Compadecerse del traje de un hombre que se está ahogando no tiene sentido. A un hombre que ha caído en el océano de la nesciencia no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje externo, el cuerpo material burdo. Aquel que no sabe esto y que se lamenta por el traje externo recibe el nombre de Shudra, o alguien que se lamenta innecesariamente. Esta analogía es maravillosa. Claro, alguien está ahogando. No, le saco el traje y lo saco afuera. Igual se va a ahogar la persona, ¿no? Como no hay que salvar el cuerpo. Me parece muy buena la analogía y es cómo ayudamos a otras personas, no solamente con lo material, sino a realmente con conocimiento trascendental, con lo que realmente nos puede elevar la conciencia y nos puede ayudar a salir del mundo material, del sufrimiento real. Y uno le quita al otro la experiencia de que tal vez tenía que atravesar esa situación para un crecimiento. Entonces uno por ahí rescata a alguien y era justamente lo que venía a trascender, a vivir, a experimentar. Ahí es cuando entramos con el libre albedrío. Sí, creo que también ahí seguramente esa persona, si uno, por ejemplo, no sé, si alguien tiene que experimentar la pobreza, por decirlo, o el estar endeudado, y uno le presta la plata, y la vuelve a perder, y le presta la plata, y por alguna razón la pierde. Claro, uno cree que puede estar ayudando materialmente, pero en realidad la persona tiene que salir de ese enredo, tiene que tomar ese aprendizaje Entonces la vida misma, el karma mismo va a hacer que esa persona siga pasando por esa situación hasta que lo logre trascender. Pero es difícil de decir eso porque se toma en un primer nivel de lectura, se toma mal. Que, por ejemplo, yo estoy en contra del asistencialismo porque lo que hace es postergar una situación que en algún momento esa persona va a tener que enfrentar. Pero es difícil de decir en determinados ambientes, porque hay que ayudar al otro, que nos enseñaron eso, pero no, tal vez esa persona compró esa experiencia para poder evolucionar y crecer, y uno le está quitando esa posibilidad. Sí. Védicamente también lo que se dice es que
cuando uno tiene un buen karma, por así decirlo, digamos que materialmente a uno le va bien, Sí. parte de tu misma responsabilidad es ayudar a los que no tienen. Porque en tu próxima vida quizás te del otro lado. Te toca a vos, capaz, la verdad. Y entonces el otro también nos va a tocar ayudar. Entonces es parte de tu propio... Claro, pero es parte de tu propio dharma. Si vos tenés mucho, por ahí no es ayudar materialmente, por ahí es donar a una causa, qué sé yo, que a una iglesia, a alguien que vos sientas que les va a dar conocimiento trascendental, si eso es lo que pensás que puede ayudar a las personas, o comida, o lo que vos consideres que va a ayudar. Pero, y después nuestro gurú siempre dice que es muy importante dar para las personas para que tu corazón no se endurezca. Porque si no uno puede caer en decir, bueno, es el karma de esa persona, que se arregle, que le vaya bien, que resuelva. Y uno se va endureciendo, el corazón se va poniendo como una piedra, porque uno deja de tener empatía y compasión por el otro. Naturaliza esa situación. Y uno empieza a naturalizar la situación. Pero eso es otra cosa. Lo que yo decía, lo que vos decías hoy, viste que por ahí hay una persona que tiene esto, una situación. Sí, Tengo una amiga sí. que me pidió dinero. Y le dije, pero si yo te ayudo en esta situación hoy, o sea, lo tenés que resolver. Vos lo tenés que resolver. Claro. Y gracias a que yo le dije, no, resolvelo, y dejó ese trabajo y abrió otro y le va bárbaro ahora. Y mira si yo le hubiese ayudado, le hubiese tapado esa deuda. No lo hacía. Entonces vos decís, ¿cómo era la oportunidad que tenía? Y tal vez si vos ayudás en ese momento, se la estás coartando, ¿no? Sí. Está buenísimo. Igual capaz que era lo que ella le iba a tocar. ¿Le ayudes vos o no le ayudes? Capaz que si le ayudas también Claro. le pasaba. Era su karma, era ya lo que le iba a tocar a ella. Qué Era bueno, su cuota. que es re profundo ese texto. Es re profundo y también es un tema difícil, porque uno tiene que esto balancear, porque también es lindo cuando uno puede ayudar al otro, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de servir al otro. Entre nosotros es la forma de reciprocarnos cariño, amor, es ayudándonos. Y entonces a veces es material y a veces es poniendo el brazo, estando, escuchando. Sí, sí. Sí, qué bueno. Creo que está, ¿no? A mí me llega por lo menos en el hecho de no tener que estar lamentando lo que es el cuerpo físico, no tiene que ayudar al alma, porque en realidad materialmente no podemos ayudar a nadie. La única manera que la persona se puede salvar es ayudándolo a encontrar el verdadero camino, no llorar, por ejemplo, el alma del cuerpo físico de una persona que se fue, porque en realidad la persona no se fue solamente la parte física, ¿no? Cambio de cuerpo nada más. Cambio de cuerpo nada más. El traje. Pero ya eso de que una persona se esté ahogando no es una cuestión de darle una mano, porque está salvando solamente el cuerpo físico, Claro. ¿no? Claro. Y eso, claro, eso es lo que dice Prabhupada. Entonces, ¿cuál es la compasión verdadera que tenemos que tener? Es la de poder compartirles, Esto, claro, no la de que el cuerpo le va a pasar algo. Esa, como una ayuda material. claro. Lo que están haciendo ustedes. Por eso lo mejor que podemos hacer es compartir algo espiritual. Claro, Sí, por eso lo que acaba de Eterno. decir ella. Claro, por eso estoy como redondeando, como dar prayadan, como decía acá, invitar a los programas, Es la única manera. Regalar libros. regalar libros. Que son tan importantes, ¿no? Hay muchas formas. Tenemos que como activar ese método. Hay que pedir tener el discernimiento para saber cómo, ¿no? Sí, Dar. tal cual. Arjuna era un kshatriya, y esa semejantes conducta no se esperaba de él, el señor Krishna. Sin embargo, puede disipar la alimentación del hombre ignorante, y con esa finalidad cantó el Bhagavad Gita. Este capítulo nos instruye en el conocimiento completo acerca del ser, mediante un estudio analítico del cuerpo material y el alma espiritual, según lo explica la autoridad suprema, el señor Sri Krishna. La plena comprensión de esto se logra cuando uno trabaja sin apego a los resultados fruitivos y se sitúa en la concepción fija del verdadero ser. Ahí está, ahí lo digo. La mandó. Sí. Texto 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, acá habla Krishna por primera vez. Mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido esas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida
y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. O sea, acá le dio una bofetada, digamos. ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? Te desconozco. Significado. Krishna y la Suprema Personalidad de Dios son idénticos. Por lo tanto, el Señor Krishna se lo designa como Bhagavan a todo lo largo del Gita. Bhagavan es lo máximo en verdad absoluta. La verdad absoluta llega a comprenderse en tres fases de estudio, a saber, Brahman, o el espíritu impersonal, que está dentro y fuera de todo, Paramatma, o el aspecto localizado del Supremo, que está en el corazón de todas las entidades vivientes, y Bhagavan, o la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna. Esto es algo re profundo. Si tienen dudas, si quieren lo podemos profundizar, porque acá se menciona, Srila Prabhupada lo menciona, pero o sea, son tres aspectos del mismo Dios. Nosotros pensamos que Dios tiene esas tres cualidades, que está dentro del corazón de cada entidad viviente, que está en todas partes, en la naturaleza, en todo lo que vemos, pero además Dios. Es Dios y está separado de todos nosotros. Nosotros somos porciones de Él, mas no somos Dios. Somos fractales, claro, pero Claro. las tres cosas son. Y al mismo tiempo en nuestro corazón sí, y que consideramos que Krishna, que Dios tiene esas tres cualidades y que además Él está dentro nuestro. Esas tres formas. Esas tres formas. Esas tres. Bueno, Brahman no sé si es una forma, o sea, son tres aspectos. Aspectos, exactamente. Pero bueno, Y es interesante que se lo recuerden eso, que está buenísimo. va a pasar constantemente en el Bhagavad Gita hablando de los Ese es aspectos. ¿Qué número es? El 2.2. 2.2. En el significado Prabhupada habla de esto. El espíritu impersonal está dentro En el Srimad Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam 1.2.11. El Srimad Bhagavatam es otra escritura que se estudia después de que uno ya estudió el Bhagavad Gita. Por lo general se empieza a leer el Srimad Una Bhagavatam. parte es el secundario, diría. Este es el primario. En el Srimad Bhagavatam 1.2.11, esta concepción de la verdad absoluta se explica de la siguiente manera. El conocedor de la verdad absoluta llega a comprender esta en tres fases de estudio, y todas ellas son idénticas. Dichas fases de la verdad absoluta se expresan como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Esos tres aspectos divinos se pueden explicar mediante el ejemplo del Sol, que también tiene tres diferentes aspectos, es decir, la luz solar, la superficie del Sol y el planeta Sol propiamente dicho. Aquel que estudia únicamente la luz del Sol es un principiante. Aquel que entiende la superficie del Sol está un poco más adelantado. Y aquel que puede entrar en el planeta Sol es el más elevado de todos. Los estudiantes ordinarios que se satisfacen con simplemente entender la luz del Sol, su difusión por todo el universo y la refulgencia deslumbrante de su naturaleza impersonal, se asemejan a aquellos que pueden comprender únicamente el aspecto Brahman de la verdad absoluta. El estudiante que ha avanzado más, Por lo general, a estas personas que se enfocan en el Brahman absoluto se les llama impersonalistas, porque ven a Dios como la naturaleza, que está el todo, universo, pero por ahí se quedan solo en ese entendimiento. Entonces no hay una persona, por eso se dice impersonalista, porque no hay una persona Dios, sino que es, claro, por ejemplo, muchos yogis buscan la meditación en el todo, en fundirse en el todo. Esta sería ese entendimiento para nosotros sería lo mismo, ¿no? Sería el Brahman, sería el todo, digamos. el estudiante más avanzado, más que puede el disco, perdón. El estudiante que ha avanzado. El estudiante que ha avanzado más puede conocer el disco solar, lo cual se asemeja al conocimiento acerca del aspecto Paramatma de la verdad absoluta. Y el estudiante que puede entrar en el corazón del planeta Sol se asemeja a aquellos que comprenden las características personales, la suprema verdad absoluta. En consecuencia, los bhaktas o los trascendentalistas que han llegado a comprender el aspecto Bhagavan de la verdad absoluta son los trascendentalistas más elevados de todos. Si bien todos los estudiantes que están dedicados al estudio de la verdad absoluta se ocupan de lo mismo, la luz del Sol, el disco solar
y los asuntos internos del planeta Sol no pueden separarse los unos de los otros. Y, aún así, los estudiantes de 3 diferentes fases no se hallan en la misma categoría. O sea, todos son entendimientos o estudios de Dios, pero son diferentes. O sea, no es lo mismo ver a Krishna como una persona, a Dios como una persona, o Verlo como enfocarse, no persona. claro, o enfocarse en la meditación en el corazón, que es donde nosotros decimos que se sienta Paramatma. Para Muni, la gran autoridad y el padre de Vyasadeva, explica la palabra sánscrita Bhagavan, la suprema personalidad que posee en pleno riquezas, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Recibe el nombre de Bhagavan. Hay muchas personas que son muy ricas, muy poderosas, muy hermosas, muy famosas, muy eruditas y muy desapegadas, pero ninguna puede afirmar que posee por completo riquezas en pleno, fuerza en pleno, etc. Solo Krishna puede afirmarlo, porque Él es la suprema personalidad de Dios. Ninguna entidad viviente, ni siquiera Brahma, el señor Shiva o Narayana, puede poseer opulencias en una plenitud tal como la de Krishna. Por consiguiente, en el Brahma Samhita, el propio señor Brahma concluye que el señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Nadie es igual a Él ni está por encima de Él. Él es el señor primordial, o Bhagavan, conocido como Govinda, y Él es la causa suprema de todas las causas. Hay muchas personalidades que poseen las cualidades de Bhagavan, pero Krishna es la suprema, porque ninguna otra lo supera a Él. Él es la persona suprema, y su cuerpo es eterno y está colmado de conocimiento y bienaventuranza. Él es Govinda, el Señor primordial, y la causa de todas las causas. Brahma Samhita 5.1. También en el Bhagavatam hay una lista de muchas encarnaciones de la suprema personalidad de Dios, pero a Krishna se le describe como la personalidad de Dios original, de quien se expanden muchísimas encarnaciones y personalidades de Dios. Todas las encarnaciones de la divinidad que se presentan en estas listas son o bien expansiones plenarias o bien partes de las expansiones plenarias de la divinidad suprema. Pero Krishna es la suprema personalidad de Dios propiamente dicha. Bhagavatam 1.3.28. Así que Krishna es la suprema personalidad de Dios original, la verdad absoluta, la fuente tanto de la superalma como del Brahman impersonal. Que Arjuna se lamentara por sus parientes en presencia de la suprema personalidad de Dios es ciertamente impropio, y por lo tanto Krishna expresó su sorpresa con la palabra kutaha, ¿de dónde? Esas impurezas no se esperaban en una persona perteneciente a la clase de hombres civilizados conocidos como los arios. La palabra ario se le aplica a personas que conocen el valor de la vida y que tienen una civilización basada en la comprensión espiritual. Las personas a las que las guía la concepción material de la vida no saben que el objetivo de la misma es llegar a comprender a la verdad absoluta, Vishnu o Bhagavan, y aquellas que las cautivan las características externas del mundo material y por consiguiente no saben lo que es la liberación. Las personas que carecen de conocimiento acerca de la liberación del cautiverio material reciben el nombre de Anarya, no arios. Aunque Arjuna era un kshatriya, al negarse a pelear se estaba apartando de sus deberes prescritos. Ese acto de cobardía se describe como característico de los no arios. Semejante incumplimiento del deber no ayuda en el proceso de la vida espiritual y ni siquiera le brinda a uno la oportunidad de volverse famoso en este mundo. El señor Krishna no aprobó la supuesta compasión de Arjuna por sus parientes. ¿Viste cómo dice Prabhupada? La supuesta compasión. Texto 3. Creo que, bueno, dale. 5 minutos más. Este más, dale. Sí. Dejemos el 3. Oh hijo de Prita, no cedas a esta impotencia degradante. No es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Significado. Arjuna se lo nombró como el hijo de Prita,
que resultaba ser la hermana de Vasudeva, el padre de Krishna. De modo que Arjuna tenía un nexo consanguíneo con Krishna. Si el hijo de un kshatriya declina pelear, es kshatriya solo de nombre. Si el hijo de un brahmana actúa de un modo impío, es brahmana solo de nombre. Esa clase de kshatriyas y brahmas no son hijos dignos de sus padres. Por consiguiente, Krishna no quería que Arjuna se convirtiera en un hijo de un kshatriya indigno. Arjuna era el amigo más íntimo de Krishna y Krishna lo estaba guiando directamente en la cuadriga. Pero si a pesar de todas esas ventajas, Arjuna abandonaba la batalla, cometería un acto infame. En consecuencia, Krishna dijo que una actitud tal en Arjuna no correspondía a su personalidad. Arjuna podía arguir que renunciaría a la batalla fundándose en que tenía que observar una actitud magnánima para con sus parientes y el muy respetable Bhishma. Pero Krishna consideró que esa clase de magnanimidad era tan solo una debilidad del corazón. Esa clase de falsa magnanimidad, es difícil eso, Sí. no la aprobaba ninguna autoridad. Por lo tanto, semejante magnanimidad, o mal llamada no violencia, debe ser abandonada por personas tales como Arjuna, que se encuentran bajo la guía directa de Krishna. ¿Uno más? ¿Cortito? Dale. 4. 4. Arjuna dijo: oh destructor de los enemigos, oh destructor de Madhu, ¿cómo voy a contraatacar con flechas en una batalla a hombres tales como Bhishma y Drona, que son dignos de mi veneración? Significado: superiores respetables, tales como el abuelo Bhishma y el maestro Dronacharya, siempre son dignos de veneración. Aun si atacan, no deben ser contraatacados. Que con los superiores no se pelea, ni siquiera verbalmente, es una norma general de etiqueta. Incluso si a veces tienen un comportamiento áspero, no se les debe tratar con aspereza. Entonces, ¿cómo va Arjuna a contraatacarlos? ¿Acaso Krishna atacaría a su propio abuelo, Ugrasena, o a su maestro Sandipani Muni? Estos fueron algunos de los argumentos que Arjuna le presentó a Krishna. O sea, trajo nuevos argumentos. Ella primero lo sopapeó y dice, no, pero pará. Nuevos argumentos. Tengo más. ¿Vos irías a pegarle a tu abuelo, eh? Y pero si Krishna me dice, levántate, vos castigador del enemigo, yo voy y me levanto. Uno más y 2 minutos. Está bueno, está bueno. En realidad casi todos los demás somos como Arjuna y seguimos protestando porque no queremos hacerlo. Seguimos dando argumentos para convencerlo. Bueno, llegamos hasta el 5. Llegamos hasta el 5 no lo leímos, leímos hasta el 4. Hasta el 4. Bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario, algún aporte, algo que se lleven? Una reflexión. Qué lindo. Hare Krishna, yo agradecerles por el espacio y nada, también ser un poco de abogado del diablo de Arjuna, bueno, él se basaba también en varias consideraciones, como ustedes decían, morales, emocionales, sociales, espirituales, por supuesto, pero también entiendo que se basaba en las escrituras y principios dármicos. Por ejemplo, cuando dice del adharma y la ruina de la familia, Arjuna, argumentaba que la guerra provocaría la destrucción de las dinastías familiares, lo que llevará al colapso del dharma, la rectitud y la propagación de la dharma, la irreligión. Después las consecuencias, otro argumento, es las consecuencias del Varna Sankara. Arjuna lo que temía era la destrucción de la familia, lleva al Varna Sankara, que es la mezcla indeseada de las clases sociales. Eso es lo que estaba comentando Shyam, que se mezclaba estas cuestiones por la degradación de la mujer y demás. Y esto está prohibido en las escrituras. Entonces es como que Arjuna estaba defendiendo en parte las escrituras. Está bien, el argumento de Krishna después lo vamos a ir viendo a lo largo del capítulo 2, que lo rebate de una manera magnífica, por supuesto, pero Arjuna no era ningún desentendido, era muy entendido en las escrituras. Por ejemplo, el pecado de matar a los ancianos y los maestros. También se refiere a las enseñanzas védicas. Las enseñanzas védicas dicen que se prohíbe el asesinato de ancianos, maestros y parientes.
De ahí se estaba apoyando Arjuna, lo cual lo consideraba como un aspecto grave, matar justamente a Bhishmadeva, que era su abuelo, a Dronacharya, su maestro de armas, a los parientes, que eran los primos. Los primos eran, tengamos en cuenta que habían 100 primos, hermanos de él, que eran los hijos de Duryodhana, los hijos de Dhritarashtra, perdón, que era exactamente de Duryodhana, Dushosana, creo que es, y 98 hijos más. Entonces también era considerado un pecado muy grave esto, de matar a los familiares y maestros. Entonces, por eso le decía a Krishna toda esta serie de argumentos. Pero bueno, obviamente Krishna le responde estos argumentos explicándole el verdadero propósito del Dharma, como vimos recién, y la necesidad de cumplir como Kshatriya. Él era un guerrero, como Gemalata explicó, él era ese era su varna, su clase social. Es como decir un policía que se niegue a pelear, como decir un militar que ahora vaya a la guerra y diga, no, yo no voy a matar porque por compasión, no. Por eso se ha sido contratado, por eso ha sido entrenado. Esa es tu dharma. Entonces debes hacerlo, dice Krishna, desapegado a los resultados y con una comprensión superior de la realidad espiritual. Bueno, y ahí después continúa el capítulo 2, pero más o menos quería defender un poquito a Arjuna, pobrecito. Claro, no, Arjuna tenía una lista de argumentos muy interesante. Creo que a todos nos pareció, a medida que lo fuimos leyendo, nos parecieron válidas. Creo que la primera que bueno, cuando Prabhupada da este ejemplo de la compasión, creo que sí, la compasión fue, creo que ahí medio como que Arjuna la pifió por ahí, pero las otras eran basadas, o sea, porque no era una compasión digna, dice, ¿no? No era una compasión real. Pero los otros también son argumentos, como decís vos, ¿no? Está muy buena esa observación, Lali, gracias, para defender a Arjuna. Vos estás del lado de Arjuna, entonces... No, y también No. nos pasa eso con Arjuna porque sabemos cuál es el argumento de Krishna, algunos, ¿no? Entonces, al saber ya lo que va a decir Krishna, nos dicen, no, Arjuna, ¿cómo vas a decir eso? Pero si no supiésemos, o Krishna no decía nada, eran súper válidos para nosotros. Yo la primera vez que leí el Bhagavad Gita me hicieron total sentido. ¿Por qué vamos a pelear? Si es la familia, esto es una locura. A mí me parecía una locura total. Pero bueno, yo pienso todo el tiempo en que los demás sí lo quieren matar. Como Claro. pienso en el... Está bien, vos no querés, pero si el otro te quiere lastimar... Claro, Geraldine lo que está resaltando acá es, bueno, pero en realidad Arjuna no se está acordando, claro. El otro. Geraldine está resaltando esto de que, creo que en algún momento lo menciona Prabhupada, de que el otro bando estaba dispuesto a matarlo. O sea, estaban esperando el, bueno, arrancamos. Claro, y venían a, entonces Geraldine pensaba eso, dice, no, ¿cómo Arjuna no va a pelear si no lo van a hacer de una? Claro, lo van a destruir en un segundo. ¿No? Diego, ¿querías decir algo? No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Está bien, gracias. Disculpen que me conecté tarde. Gracias. Bueno, gracias por sumarte, Diego. gracias. Doris, te estoy viendo con ganas de hacer algún comentario. Sí. Hare Krishna. Adelante. Bueno, realmente qué lindo escucharles y creo que es un tema que tenemos que aplicarlo a nuestra vida, porque todo lo que Krishna enseña nos enseña para nuestra vida. Yo cuando escuché por primera vez esto de la guerra fratricida entre la familia y me pregunté a mí misma, ¿quién no se pelea hoy en día dentro de la familia? Y tenemos peleas a nivel familiar, interno, a veces más que afuera, dentro de la casa hay muchas peleas y realmente a mí me ayudó a entender eso, porque yo quería, como en los libros nos muestran una familia muy armoniosa, un dibujito donde está papá, mamá y los hijos, y a mí me sacó un poco esa imagen tan... no quiero decir falsa, ¿no? Sin embargo, es una imagen muy bonita, una familia completa, pero es una imagen materialista, vamos a decir, porque la verdadera imagen aquí nos muestra de que la familia es la familia de Krishna y la familia de Krishna está por encima de cualquier otro tipo de familia. Esto no quiere decir que rechacemos nuestra familia material, al contrario, yo creo que a nuestra familia material, si nosotros hemos tenido la
gracia de conocer esta misericordia de Krishna, darles esta misericordia a las personas de nuestra familia que quieran. No todos van a querer, pero por lo menos nosotros ser devotos dentro de una familia. Bueno, gracias, Hare Krishna. Muchas gracias, Doris. Sí, eso de hecho es muy lindo, porque siempre dice, por lo general los maestros espirituales dicen, nosotros con la familia tenemos que predicar con el ejemplo. O sea, cuando uno muestra dónde uno está, cómo uno ha cambiado, ha mejorado, después el resto, claro, las cosas ya se dan por sí solas. Y dale para allá. Compartir para allá. Pero sí, es compartir uno quién uno es. Y bueno, cuando uno va mejorando, el otro también dice, bueno, ¿y qué estás haciendo ahora que estás tan tranquilo? Que uno se vuelve atractivo, profundizando en un camino espiritual. No más lindo, ¿no? Sino atractivo. Como yo quiero estar tranquilo, yo quiero tener esa conciencia, yo quiero tener esa claridad de pensamiento. Entonces claro, desarrolla magnetismo. Entonces la gente se atrae, pero uno tiene que ser firme con uno y bueno con los demás, ¿no? No firme con los demás y con uno no hacer nada. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Voy a apagar la grabación.